Buenas tardes. En nombre de AMPP Argentina y del capítulo estudiantil Instituto Sábato, le damos la bienvenida a nuestro evento y le agradecemos por conectarse. En el día de hoy vamos a tener dos presentaciones. Las dos presentaciones van a ser sobre el tema corrosión bajo tensión en ductos enterrados a alta presión. Luego de las charlas vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, les pedimos que a lo largo de las presentaciones hagan sus preguntas en el chat, se identifiquen ustedes e identifiquen a la persona a la cual le quieren hacer la pregunta. Y al final trataremos de responder la mayor cantidad de preguntas que sea posible. Bueno, la primera charla va a estar a cargo del ingeniero Eduardo Carzoglio. Eduardo nos va a hablar sobre el análisis de susceptibilidad a desarrollar corrosión bajo tensión. Bueno, gracias Eduardo, yo te voy a avisar cuando te queden 5 minutos, así que bueno, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a subir la presentación a ver. Ahí se ve. Sí, perfecto, Sí, Eduardo. Perdón, ¿la están viendo la presentación? sí, sí, está en pantalla compartida, sí, sí. Pero, perdón, que se me subió. Esto no estaba. Ah, Podés atrasar bueno, con la flecha para atrás nomás. ¿cómo? Espérate, que no, vamos ya. No lo tenía así. Bueno, vamos a comenzar hoy hablando, mientras tanto voy a ir haciendo esto. Vamos a comenzar hoy hablando sobre susceptibilidad a desarrollar SCC. ¿Qué es el SCC? El SCC castellano es corrosión bajo tensión. Es una forma de corrosión poco común en la cual la corrosión está asociada a la presencia, bueno, acá llegamos, a la presencia de tensiones cíclicas sobre la cañería. Vamos a hablar entonces sobre qué es el SCC, los tipos de SCC en los ductos. Vamos a hablar un poco de cómo la frecuencia de este tipo de eventos en la República Argentina, la caracterización del medio ambiente asociado al desarrollo del SCC, cómo analizar la susceptibilidad, por qué analizamos susceptibilidad a desarrollar SCC, algunas características de los suelos promotores de SCC y llegaremos a las conclusiones. Bueno, el SCC es una forma particular de corrosión en la cual se tienen que dar tres elementos: que haya un metal susceptible, que haya tensiones de tracción sobre ese metal y que haya un medio ambiente adecuado para el mismo. Hay muchos casos de SCC particulares. Nosotros vamos a hablar del SCC sobre las cañerías enterradas. Entonces, acá el material susceptible, el metal susceptible es un acero de baja aleación, un acero al carbono. Todos los aceros utilizados en la construcción de cañerías de ductos de transporte en alta presión son susceptibles a desarrollar SCC. El mecanismo, luego es un mecanismo donde las tensiones fluctuantes tienen participación y, como le dije antes, es necesario que haya un medio ambiente en contacto con la superficie, que en general, hablando en todos los casos, son o nitratos, fosfatos, carbonatos o bicarbonatos. Las tensiones pueden ser residuales, provenir de la fabricación de los caños individuales utilizados en la construcción de una cañería, de la instalación, o sea, en el sentido de que hayan quedado normalmente tensionados al momento de la instalación. Esto es más o menos común donde hay ondulaciones suaves en el terreno y de pronto no hacen las curvaturas adecuadas y la cañería queda tensionada, o simplemente por daño mecánico. La cañería recibió una abolladura y sobre esa abolladura puede haber movimientos en función de las presiones de operación y dar origen
a este fenómeno. Lo más común es que las tensiones sean las tensiones propias de la operación de la cañería, sean tensiones cíclicas producidas por el cambio de régimen en la operación de la cañería. Todas las cañerías transportan fluidos que en general la presión en que están operando depende de las necesidades de entrega de ese material. Los gasoductos son muy proclives a este tema, y lo otro que es necesario es que trabajen por arriba del 50% de la tensión de fluencia mínima especificada. Debajo del 46% nunca se ha detectado un caso de stress corrosion cracking, pero en general los ductos trabajan como presión máxima al 72% y trabajan muy cerca de ese valor, con lo cual están todos incluidos. Hay dos tipos de corrosión bajo tensión: la que se conoce como corrosión bajo tensión o SCC de pH alto, o la de pH cercano al neutro. Acá que está caracterizando el medio ambiente de la solución en contacto con la superficie. Tienen otra diferencia aparte de eso, que las de SCC de pH alto, la corrosión es intergranular, o sea, la corrosión va ocurriendo entre las paredes de los granos. Entonces las fisuras son muy estrechas y tienen formas quebradas, o sea, tienen ramificaciones, es lo que vemos acá en la figura de la izquierda. Las de SCC de pH neutro, o cercano al neutro, son transgranulares. ¿Qué quiere decir? Avanzan disolviendo el grano. Entonces, son más anchas que las del SCC de pH alto, pero no tan anchas como que las podamos ver. En general, las fisuras crecen en forma muy aleatoria, se forma una fisura pequeña, se detiene, pasa el tiempo, se crea otra en otro cercano, sobre la superficie del metal, pero muy cerca. Entonces forman colonias como esto que vemos acá en la imagen del medio, con múltiples fisuras de tamaños diferentes. Esas fisuras con el tiempo crecen. Cuando crecen llega un momento que lo que se ve acá en la figura inferior, que tienden a juntarse o están ya muy próximas a juntarse. Y esto es lo que hace particularmente peligroso el tema del desarrollo de stress corrosion cracking en cualquier metal, que mientras las fisuras son pequeñas no ponen en riesgo la integridad de la cañería, y cuando de pronto se juntan dos o tres que lo hacen en forma intempestiva, terminan desarrollando una rotura en servicio. ¿Por qué? Porque ya la cañería o la estructura no puede soportar una fisura tan larga. Pueden llegar a generar fugas, pero no es lo más común. Estas fisuras a simple vista no se ven. O sea, uno puede tener una cañería que tiene estas colonias que se ven acá, y la mira y dice, todavía se alegra y dice, mira que este caño tiene 50 años y mira qué bien que está. Tiene que usar alguna técnica que permita revelar las fisuras. En este caso lo que está es las partículas magnetizables negras sobre fondo blanco, es lo utilizado. Perdón, acá la fisura. Lo otro propio es que cuando uno observa una rotura por estrés corrosion cracking, ¿qué ve? Lo que se ve acá, el material gris es el acero desgarrado en la rotura, y aparecen unas manchas negras. Estas manchas negras se forman sobre las paredes de la fisura, son generalmente de magnetita. Entonces, ¿cuál es el medio ambiente necesario para el desarrollo del SCC de pH alto? En principio, sine qua non, el revestimiento de la cañería tiene que estar dañado. ¿Por qué? Porque para que haya SCC tiene que haber contacto directo del acero con el suelo. Luego, te vas a tener en el SCC de pH alto soluciones de carbonatos y bicarbonatos con un pH en general entre 9 y 10, y a veces asociado a la presencia sobre la superficie de cristales de carbonato y bicarbonatos de sodio. En el caso del SCC pH cercano al neutro, el revestimiento, nuevamente, tiene que estar dañado. En revestimiento íntegro no hay desarrollo de stress corrosion cracking. La solución es una solución diluida de ácido carbónico. El pH está entre 6 y 7, por eso de ahí viene el nombre de pH cercano al neutro, y a veces sobre la superficie se observan cristales de carbonato de hierro.
Veamos cómo incide esto en la Argentina, cómo ha incidido acá en la Argentina. En Argentina, del año 93 al 2002, con una población de 37.500 kilómetros de ductos de transporte de hidrocarburos líquidos o gas en alta presión, hemos tenido 208 incidentes relacionados con corrosión, ya sea corrosión externa, interna o stress corrosion cracking. De esos 208 incidentes, 15 fueron roturas en servicio. Es una proporción baja. Cuando analizamos el revestimiento que tenían las cañerías donde ocurrieron estos incidentes, vemos que todos los premios se los lleva el esmalte asfáltico. Sobre 208 incidentes, 205 ocurrieron sobre cañerías revestidas con esmalte asfáltico. Cuando desagregamos de esta población general de corrosión las ocurridas exclusivamente por corrosión bajo tensión, vemos que hubo 8 incidentes y de esos 8 incidentes 7 fueron rupturas en servicio, o sea, la mayoría fue de roturas. Y vemos 8 incidentes sobre 208, es una proporción muy baja, pero tuvimos 7 roturas sobre 13, más del 50%. Si analizamos cómo viene evolucionando esto en el tiempo, vemos acá los mismos datos de antes, pero tomados por quinquenios, de 2008 al 12, 13 al 17, 18 al 22. ¿Qué vemos? Que los incidentes relacionados con corrosión vienen bajando, producto de la utilización de las herramientas de inspección interna. Pero los DSCC tienden a mantenerse. Entonces, corolario de esto, sobre los incidentes de stress corrosion cracking en la Argentina históricamente son el 4%, pero son el responsable del 54% de las roturas en servicio. Ese es el peligro de este tipo de amenaza. ¿Cómo hacen las empresas para manejar el stress corrosion cracking? Bueno, todas hoy en día tienen programas de gestión de integridad. Dentro del programa de gestión de integridad, el stress corrosion cracking es una amenaza es una amenaza importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que hacer un programa de gestión de integridad dentro del programa general. Acá tienen, este es el programa que propone la CEPA, que tiene las distintas etapas del programa. Fíjense cómo comienza. Comienza hablando de que hay que determinar si las cañerías son susceptibles o no susceptibles. O sea, yo tengo que dentro de mi población de cañería identificar cuáles son aquellas en las cuales es posible que se desarrolle SCC. Luego de eso, bueno, el programa de gestión de integridad, que, bueno, determino susceptibilidad, priorizo cuáles son los segmentos, o sea, de mayor riesgo, hago excavaciones, mitigación, si encuentro fisuras, veo a pasar a pasos de mitigación temporaria o permanente. Nosotros vamos a hablar de este primer paso, de la determinación de susceptibilidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo comenzamos? Bueno, lo más común es comenzar aplicando lo que dice el suplemento S del código ASME B318. Luego, analizar la información, los datos, las bases de datos que tenemos de nuestro sistema y tratando de identificar dónde es más probable que se desarrolle eso, ver el tema de cómo ha funcionado la protección catódica. La protección catódica tiene mucha influencia en el desarrollo de la corrosión bajo tensión, y luego pasar ya a analizar el clima, el suelo, y si podemos tener desarrollado un modelo de suelo. Y finalmente pasamos a las etapas de investigación o mitigación, que sobre esto va a hablar Mariana en la segunda presentación. Bueno, ¿qué dice el código ASME B318S? Dice que las condiciones mínimas que se deben cumplir para que un segmento de ducto sea susceptible a desarrollar stress corrosion cracking son las siguientes. Para stress corrosion cracking cercano al neutro, la tensión de operación tiene que ser mayor al 60%. En realidad, históricamente, nunca se ha encontrado un desarrollo de SCC en una cañería que opere por arriba del 46%. Que la antigüedad sea mayor a 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el revestimiento se deteriore
y que luego crezcan las fisuras. Nunca se encontró stress corrosion cracking con cañerías de menor antigüedad, 10 años. Y lo otro importante, dice que la cañería tenga un revestimiento que no sea fusion bonding de epoxi o epoxi líquido aplicado con limpieza abrasiva. ¿Por qué? Bajo estos revestimientos nunca se ha encontrado desarrollo de stress corrosion cracking. Entonces acá nosotros podemos hacer un desagregado rápido de nuestra población de cañerías, cuáles pueden enfocar para SCC de pH cercano al neutro. En el SCC de pH alto se mantienen esas tres características, más que la temperatura de operación sea mayor a 38 grados y lo que es más o menos lo mismo, que la distancia a la descarga de una planta compresora sea inferior a 32 kilómetros. El gas se calienta al comprimirlo, entonces el gas a la salida de la planta compresora está a mayor temperatura. Hoy en día los tenemos controlados a que la temperatura no supere aproximadamente los 50 grados. Antiguamente no era así, de pronto el gas salía con mucha mayor temperatura. Estas condiciones las cumplen el 44% de los ductos en alta presión en operación en la Argentina. Y esto hay que tenerlo presente. Se suma a lo anterior de la cantidad de roturas. Pero también tenemos que tener presente que hemos tenido casos donde hubo stress corrosion cracking de pH alto y donde no se cumplieron estas condiciones que están acá. Lo vamos a ver en unas diapositivas. Entonces, primero hacemos eso. Luego, ¿qué tenemos que saber? Y son más susceptibles los segmentos que tengan concentradores de tensiones, los que tengan revestimiento aplicado sobre la zanja y que su superficie no haya sido granallada cuando se aplicó el revestimiento, los de mayor antigüedad de operación continua, los de mayor diámetro. ¿Por qué los de mayor diámetro? Porque son más proclives a sufrir daño por el revestimiento. En las condiciones operativas modifican ligeramente su diámetro, y si están en suelos arcillosos, la arcilla también, esos suelos se dilatan y se contraen en función del nivel de humedad y generan daño en el revestimiento. Los otros son los que consumen mayor cantidad de corriente. Si consumen mayor cantidad de corriente de protección catódica por unidad de superficie, porque el revestimiento está dañado. Aquellos que han tenido protección catódica errática, porque los equipos de pronto funcionan o no funcionan por problemas propios o por vandalismo, o donde la protección catódica no alcanza potenciales de protección completa. Ya vamos a volver sobre esto. Los otros, los que se encuentran en topografías onduladas, y los que están en clima donde hay una marcada temporada seca y una marcada temporada húmeda. Bueno, en este gráfico se analiza, se presenta. Acá tenemos distancia a la descarga de una planta compresora en millas. Y acá tenemos cantidad de eventos. Entonces, en negro están las roturas en servicio por desarrollo de stress corrosion. Y en blanco están las ocurridas en pruebas hidráulicas. Entonces, de esto se saca esta curva que da la probabilidad de ocurrencia de un evento de stress corrosion cracking. Por eso sale lo de los 32 kilómetros. 32 kilómetros son 20 millas. Arriba tenemos lo que pasó en la Argentina. Acá en rojo están las roturas en servicio. Las 7 roturas en servicio que hubo por stress corrosion cracking. Y en azul tenemos las roturas debidas a stress corrosion cracking en pruebas hidráulicas, hechas en general para mitigar la presencia de fisuras o eliminar la presencia de fisuras. Vemos que en líneas generales cumplen esto. Acá tenemos en la primera milla, tenemos 2 roturas en servicio y 6 en prueba hidráulica. Pero también tenemos 2 roturas, una 33 y otra 52 millas de la planta compresora. Estamos muy lejos de la condición que dice AMB 318S. Y hay 2 roturas también en prueba hidráulica, en la misma zona. El tema del revestimiento, en la foto que estamos viendo una cañería rota por presencia de fisuras de stress corrosion cracking en prueba hidráulica. Y miren el revestimiento, ¿qué es lo que se pueden observar? Este es un revestimiento de esmalte asfáltico. La cañería está arrumbrada en la parte. El revestimiento se nota
que ese revestimiento no tiene adherencia, o sea, nosotros no observamos algo de estos pedacitos acá o poquito ahí, el revestimiento se desprendió totalmente, tenía muy poca adherencia y acá teníamos todo herrumbre que me está indicando de que ahí había el agua del suelo, la humedad del suelo, estaba en contacto con el acero. Entonces, nosotros tenemos que tener presente esto, que hay mayor daño al revestimiento cuando mayor corriente de protección necesitamos, pero también esto viene acompañado de que si hay mayor daño en el revestimiento hay mayor probabilidad de apantallamiento, y si tenemos apantallamiento, existe mayor dificultad en conocer cuál es el verdadero potencial que existe en la interfase del ducto con el suelo. Veamos por qué. Está estudiado que hay un rango de potenciales en los cuales puede desarrollarse el stress corrosion cracking. En este gráfico tenemos acá abajo la temperatura de la cañería y acá tenemos el potencial que toma la cañería respecto de un electrodo de cobre, sulfato de cobre. Las cañerías en la Argentina en general operan dentro de este rango, difícilmente superen los 30-32 grados de operación, o sea que estamos acá. Pero en esta zona nosotros podemos tener cañerías que están operando y que las tenemos protegidas por el criterio de 100 milivolt y estamos todos contentos y conformes porque decimos, estamos evitando el desarrollo de corrosión y podemos estar generando las condiciones aptas para el desarrollo del SCC de pH alto. Para el SCC de pH neutro existe curvas muy parecidas a esta, en el cual los potenciales están desplazados hacia valores un tanto más positivos. ¿Cómo funciona el potencial? ¿Cómo sabemos nosotros el potencial que tenemos? Bueno, tenemos que tener presente cómo funciona el tema de la pérdida de adherencia. Acá tenemos representado la cañería de acero, en verde está el revestimiento, y acá ¿qué hay? Hay una rotura, el acero está en contacto directo con el suelo, pero también el revestimiento está desprendido, con lo cual el agua del suelo y el suelo mismo pueden ingresar por debajo del revestimiento. Entonces, yo vengo a medir mi potencial, mido un potencial off, apoyo el electrodo de referencia acá en la superficie del terreno y con suerte voy a ver que el milivoltímetro me dice que tengo 870 milivolt, que es el que efectivamente está acá. Y yo me voy Eduardo, contento y quedan 5 registro, minutos. bueno, el potencial propio de esta cañería. Entonces, debajo, el potencial se va deteriorando y yo puedo tener lugares donde tenga los potenciales propios para el desarrollo de SCC. Lo otro que se ha visto en la Argentina es que todas las rupturas han ocurrido en un rango de más o menos 3.000 metros de equipos rectificadores entregando más de 50 amperes. Acá, en la foto, acá al fondo, lo que se observa que es la unidad de protección catódica que estaba protegiendo esta cañería, entregando 80 amperes desde hacía más de 15 años. La cañería estaba perfectamente protegida contra la corrosión, pero desarrolló SCC. El suelo también tiene mucha importancia. Está estudiado que hay suelos, esto está en Canadá, distintos suelos, pero normalmente que los lugares donde el suelo puede pasar de temporadas secas a húmedas tiene mucha importancia. Lo otro también que está demostrado es que el suelo en los sitios donde hay SCC tiene mayor cantidad de especies químicas, de iones sodio, más iones potasio, de iones bicarbonato y de pH. En las zonas, tanto acá tienen para pH alto, suelos donde hubo SCC y lugares cercanos a eso, pero donde en el caño no había SCC. Y lo mismo para el pH neutro. En base a eso, uno puede decir, analizo el lugar, salgo, determino los segmentos susceptibles, me voy al campo y busco los lugares donde puede haber sitios, donde haya lugares que están alternativamente más secos y más húmedos y hay una excavación. Nosotros lo hicimos y acá tenemos los resultados. Acá que tenemos el pH de suelo natural en lugares, excavaciones que hicimos donde no se encontró SCC. Y tomábamos también una muestra de suelo contra el caño en hora 6. Vemos que las muestras de suelo
contra el caño, que no es este suelo, no es más que la suma de los suelos naturales, tirado de vuelta adentro de la zanja. No es muy diferente, pero hay un desplazamiento de los pH. Y esto es lógico, ¿por qué? Porque la protección catódica alcaliniza el medio. Entonces, no había SSC, pero vemos esto. Cuando volcamos lo mismo en los casos que sí se descubrió SSC, ¿qué tenemos? Que la línea celeste pasó a ser la azul. El suelo natural en los lugares cercanos al SSC se desplazó a valores más altos de pH. Y cuando miramos el suelo contra el caño, vemos que ese desplazamiento todavía es mayor. Entonces esto nos puede servir de indicador de decir, cuando encontramos estas condiciones, decir, bueno, acá la susceptibilidad a que tengamos SSC es mayor. Lo podemos hacer también con el bicarbonato. En los suelos naturales vemos que la protección catódica acerca bicarbonatos hacia la cañería. Es lo que tiene la línea amarilla. Cuando vemos los lugares donde sí encontramos SSC, vemos que esto se desplaza todo hacia valores mayores. La concentración de bicarbonatos es mayor en el suelo natural cercano al lugar donde encontramos SSC y aún mayor en los lugares, en el suelo que está en contacto con la cañería. Y para sodio y potasio, nuevamente lo mismo, vemos que hay un ligero desplazamiento. La protección catódica acerca iones sodio y potasio a la cañería, no mucho. Pero cuando hay SSC, ese acercamiento es mayor, hay un corrimiento en la línea azul respecto de la celeste, y vemos que en la muestra que está contra el caño, la acumulación de sodio y potasio es muy notable. Con esto, nosotros podemos determinar con mayor sensibilidad que lo que dice ASME B318 es donde existe probabilidad de desarrollo de fisuras de SSC. Con eso, ¿qué nos queda por hacer ahora? Definir cómo seguimos. Hacemos excavación e investigación, hacemos pruebas hidráulicas, pasamos herramientas de inspección interna, pero ya tenemos seleccionado dónde es más probable que tengamos SSC. En la próxima presentación, Mariana les va a hablar de estos siguientes pasos. Con esto terminamos. Muchas gracias. Espero que hayan podido agregar algún conocimiento. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu exposición. Los invitamos a seguir haciendo preguntas por el chat. Recuerden que les pedimos que se identifiquen ustedes y identifiquen a la persona a la cual le hacen la pregunta, si es Eduardo o si es Mariana, que es la próxima expositora. Bueno, tengan en cuenta que esta charla está siendo grabada y que va a estar siendo publicada en el canal de YouTube de AMPP en el futuro. No sabemos cuándo, pero se toman un poco de tiempo, pero van a estar ahí. Bueno, vamos a tener entonces un pequeño intervalo de 5 minutos y luego de ese intervalo seguimos con la charla de Mariana Córsico. Gracias.
Bueno, buenas tardes. Les propongo que vayan acercándose hacia las computadoras. Próximamente vamos a dar inicio a la segunda y última parte del seminario, organizado por el capítulo argentino de AMPP, la sección estudiantil NEIS del Instituto Sábato y TEDUC. Los invito también a enviar preguntas al chat. Al final de la charla habrá una sección de preguntas y respuestas. Durante la charla pueden ir formulándolas. Es muy importante que no se olviden poner de quién es la pregunta y hacia quién va dirigida. Esto nos ayuda mucho a procesar las preguntas y a maximizar los tiempos. También les recuerdo que está nuestro canal de LinkedIn, en el cual también se suben todas las charlas, al igual que el canal de YouTube. Eso es importante porque lo hicimos hace poquito. Así que bueno, finalmente les paso a comentarles que la siguiente charla va a estar a cargo de la ingeniera Mariana Córsico. Obviamos siempre el currículum porque está en las filminas de las presentaciones. Así que bueno, Mariana, te deseo excelente charla y cuando falte 5 minutos te aviso. Gracias, Carlos. A ver si ahí estoy compartiendo. ¿Me indicas si se ve? Sí, se ve Sí, se perfecto, ve. Mariana. Sí. Muy bien. Bueno, continuando con la charla que brindó Eduardo, ahora vamos a ver brevemente un resumen de las metodologías de evaluación y detección que nosotros tenemos para identificar este tipo de fenómenos si está presente en nuestras tuberías. Básicamente las metodologías son la evaluación directa o SCCDA, la prueba hidráulica y la inspección interna. Y vamos a ver las particularidades que cada una de estas metodologías tiene que tener para ser considerada una evaluación hacia este fenómeno de estrés corrosion cracking. De la evaluación directa simplemente vamos a continuar con lo que marcó Eduardo. Tenemos que ver que todos los parámetros que él bien mencionó que son que hacen que nuestro medio sea susceptible estén presentes. Entonces vamos a ver si tenemos la presión, la temperatura, el tipo de revestimiento, la presencia de la protección catódica, si tenemos el suelo, las propiedades de suelo que hacen susceptibles al medio, si tenemos las vías de escurrimiento, todo lo que hace a que el fenómeno se pueda generar y crecer a lo largo del tiempo. Entonces, con esto nosotros vamos a seleccionar dónde nosotros tenemos a lo largo de nuestros ductos la mayor susceptibilidad y vamos a hacer excavaciones para, mediante partículas magnéticas, poder ver si nosotros tenemos presente o no este fenómeno en la tubería. Podemos ver o podemos concluir si tenemos SCC y la realidad es que si nosotros en una excavación de 20 metros o varias excavaciones no podemos encontrar, no podemos decir que no hay. Podemos decir, digamos, que en ese caso, en ese muestreo no lo pudimos identificar. Acá yo les traigo un ejemplo de un caso donde en una línea se aplicó esta metodología, no se encontró indicaciones y años posteriores se corrió una inspección interna y la inspección interna nos dio un caso positivo a escasos metros, como se puede ver en esta imagen. La inspección interna marcó una indicación positiva a escasos metros de donde habíamos hecho nuestro pozo por modelo. Entonces, como bien marcó Eduardo, nosotros con un modelo de suelos y de susceptibilidad de la amenaza podemos priorizar nuestras líneas y ver qué otra metodología vamos a aplicar para evaluar y posteriormente mitigar esta amenaza. Por eso vamos a ver también la prueba hidráulica y la inspección interna. Para que la prueba hidráulica sea considerada como una metodología de evaluación para SCC, tiene que cumplir ciertos parámetros. Esto también se suele llamar test de fluencia o prueba de pico. ASME B318S dice que la presión mínima a la que yo tengo que llegar tiene que ser del 100% de la TFM o de la SMIS. Y por un tiempo mínimo de al menos 10 minutos. Como podemos ver en la tablita
que puse debajo, que es de cepa, hay distintas presiones y distintos tiempos, tanto para la parte de las pruebas hidráulicas para SSC tienen 2 etapas, una etapa de alta presión o de pico y una etapa de baja presión o de estanqueidad para ver si tenemos fisuras. Estas 2 etapas pueden variar de acuerdo a las recomendaciones a qué presión llegamos, pero todas andan entre 105 y 110 de la SMIS, y los tiempos van entre 30 a 60 minutos o algunos incluso más. ¿Cuál es el propósito de realizar la prueba hidráulica? Bueno, como primer medida es remover todas las fisuras críticas que nosotros tenemos en la cañería. Lo que vamos a hacer es hacer colapsar con agua aquellas fisuras que tengan, por supuesto, como los estoy llevando a una tensión mucho mayor, van a colapsar fisuras de menor tamaño que las que podrían fallar en servicio. Y por otro lado, lo que hacemos es minimizar el crecimiento de las fisuras que permanecen, las que tienen tamaño aún menor de las que fallaron durante la prueba hidráulica, dado que como la fisura es un concentrador de tensión, se va a deformar plásticamente la punta de la fisura y le va a tomar más tiempo volver a encontrar el camino para seguir creciendo. Entonces voy a tener un tiempo mayor de continuidad de operación sin este fenómeno. ¿Qué tareas tengo que tener en cuenta para poder aplicar esta metodología en nuestras cañerías, en nuestros ductos? Por supuesto, lo primero es ver si el ducto es factible de aplicarlo. Lo tengo que poder sacar de servicio, tengo que tener en cuenta si tiene ingresos y consumos. En muchos casos es bastante complejo poder utilizarlo porque si no tengo líneas paralelas por donde yo pueda seguir operando, se vuelve una metodología impracticable. Una vez que evalúo todas estas posibilidades, lo otro que tengo que hacer antes de llevar a cabo la prueba hidráulica es reevaluar todas las indicaciones. Acá nuestro ducto puede tener indicaciones de corrosión interna, externa, algún defecto de manufactura. Cualquier otra indicación que yo sepa que el ducto tiene, la tengo que reevaluar a la presión a la que ahora voy a someter el ducto, porque en muchos casos cuando hago una inspección para otro tipo de defecto volumétrico, lo que hago es evaluarlo a la presión de diseño o a la presión de operación. En este caso, como lo voy a estar llevando a una presión mucho más elevada, necesito reevaluar todas las indicaciones y sacar del sistema las reparaciones existentes y estas indicaciones que puedan fallar durante la prueba para evitar que el ducto rompa por otro tipo de defectos y no por las fisuras existentes. Tengo que realizar las limpiezas previas para lograr tener el ducto con el mayor grado de limpieza posible y evitar problemas de contaminación a la hora de que rompa durante la prueba. Generar el procedimiento, acá lo que tengo que tener en cuenta es la altimetría, los tiempos que voy a tener la prueba de pico, los tiempos que voy a tener la prueba de estanqueidad, dónde voy a inyectar, cómo lo voy a instrumentar, bueno. Realizar los estudios ambientales correspondientes y, por supuesto, también disponer de agua para hacer esta prueba, que en algunos casos, dependiendo de por dónde pase nuestro ducto, también puede ser un tanto complejo. Durante la ejecución, como cualquier prueba hidráulica, voy a sacar la línea de servicio, colocarle los casquetes, voy a llenarlo, voy a tener una etapa de llenado, una etapa de estabilización de temperatura. Esto es importante porque si la temperatura no está estabilizada nos puede dar indicio de que tenemos una pérdida y no es así. Y luego voy a tener que registrar nuestra etapa de alta presión y nuestra etapa de estanqueidad. Esto de la instrumentación es clave porque nosotros tenemos que ir monitoreando minuto a minuto constantemente cómo es el volumen de llenado de nuestra cañería contra el volumen teórico que el caño pueda aceptar. Y si esta línea se empieza a separar de la línea teórica, la línea real empieza a separarse de la línea teórica, a nosotros nos podría dar el indicio de que la cañería se puede estar deformando plásticamente. Por eso es muy importante el monitoreo y la instrumentación de este tipo de pruebas por las presiones a las que estamos sometiendo el ducto. En este momento, si esto sucede, la prueba debe ser interrumpida.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este método? La ventaja es que es una metodología que, además de identificarnos si tengo estrés corrosion cracking presente en nuestra línea, la voy a estar mitigando, porque donde falle durante la prueba voy a reparar y voy a seguir adelante. Voy a hacer colapsar todas las indicaciones relevantes, no me va a quedar duda que quede remanente alguna indicación crítica en el sistema. Y voy a ensayar, por supuesto, voy a tener una inspección del 100% de la línea que voy a someter a la prueba hidráulica. Las desventajas es que no conozco si permanecen indicaciones, cuántas, de qué tamaño y dónde pueden estar. Y por supuesto, como también mencionábamos anteriormente, la otra desventaja es que tengo que sacar la línea de servicio durante la ejecución, y también que pueda fallar alguna otra indicación presente en la cañería. Como es una técnica destructiva, esto también, los plazos de ejecución dependerán de la cantidad de indicaciones que yo tenga, porque cada vez que falle, si no llegué a cumplir mi presión pico por el tiempo determinado, voy a tener que, cada vez que falle, cortar, reparar y volver a comenzar la prueba hasta lograr el objetivo. Esto es un poco cómo se utiliza la metodología de prueba hidráulica. Vamos a ver ahora cómo utilizamos la inspección interna para evaluar la presencia de SCC. La inspección interna, como cualquier inspección interna para cualquier otro tipo de defectología, es un proceso en el cual nosotros vamos a poder evaluar la integridad de nuestro ducto utilizando herramientas inteligentes que nos permitan localizar y caracterizar las indicaciones presentes en la cañería. Este tipo de inspección lo hago con el ducto en operación, es un método no destructivo, y cuenta o tiene distintas etapas que vamos a repasar ahora brevemente. La primera va a ser la selección de la tecnología, y en este caso, como nosotros queremos seleccionar la tecnología para ver crack, tenemos que ver qué tipo de herramientas tenemos disponibles en el mercado. Acá les traje brevemente algunas tablitas como para ver cuáles son las herramientas recomendadas. Por ejemplo, la SP102 nos indica que para SCC, para detección de crack, tenemos herramientas de ultrasonido, IMAT, y también nos marca con una limitación de detección y dimensionamiento las herramientas MFL transversal. En nuestra experiencia, las MFL transversal no son herramientas aptas para ver este tipo de fisuras. Cuando Eduardo mostró el fenómeno, son fisuras muy pequeñas, de muy poca amplitud, con lo cual no generan perturbación en los campos magnéticos, en las herramientas de campo magnético. Pero sí vamos a ver que es una tecnología que se usa como complemento de IMAT para lo que es corridas en casa. En cambio, la ASME B318S en la versión 2022 agrega también una tablita de aplicación de tecnologías, y en este caso solo marca las de ultrasonidos y las de IMAT para detección de crack en el caso de la amenaza de estrés corrosion. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estas tecnologías? La de ultrasonido induce una onda ultrasónica que propaga en la pared de la cañería. La diferencia de las de ultrasonido convencional es que el haz, en vez de estar a 90 grados, va a estar a 45, y con esto lo que puede hacer es ver, tiene un emisor, un receptor, lo que puede ver es cómo se refleja la onda y si hay una discontinuidad en la pared del ducto por la presencia de alguna fisura, esto lo puede registrar la herramienta, y el posterior análisis nos permite identificar las fisuras. ¿Cuál es la limitación de esta tecnología? Que, como es una tecnología de ultrasonido, requiere un acople líquido. Es decir, estas tecnologías se corren habitualmente en cañerías de líquido. Es muy complejo correrla en gas, vamos a ver un ejemplo más adelante. Las tecnologías IMAT también generan una onda acústica, pero inducida electromagnéticamente.
Entonces logra a través de un pulso de corriente y un imán permanente generar ondas ultra acústicas en la pared de la cañería, mismo principio, un emisor, un receptor con un cierto ángulo para ver la reflexión de estas ondas y poder identificar las fisuras existentes. La ventaja de esta metodología es que no requiere acople líquido, por lo cual pueden ser aplicadas también en líneas de gas y también en líquidos, no tiene inconveniente. Esta tecnología está en el mercado aproximadamente el año 2005, 2010, y las tecnologías de ultrasonido son tecnologías anteriores, mediados de los 90. Con lo cual, esto ha ido evolucionando a lo largo de los años. Cuando nosotros elegimos la tecnología tenemos que tener en claro que nos vamos a presentar. ¿Vamos a poder ver todas las fisuras presentes? No, cada tecnología tiene una especificación. Acá hay unas tablitas, tanto de ultrasonido como de IMAX, simplemente a modo de ejemplo. Las tecnologías tienen una especificación en detección y en dimensionamiento. Nos va a decir que las indicaciones tienen que tener un tamaño mínimo, una longitud mínima, una profundidad mínima para que la herramienta la pueda detectar e identificar como una fisura, y también tiene una tolerancia en dimensionamiento, como cualquier otra herramienta. Nos va a decir, bueno, te voy a decir una profundidad con un margen de error de más o menos, o sea, esto para todas las tecnologías aplica, también aplica para la tecnología de detección de crack. Y es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a seleccionar y avanzar con una inspección interna. Una vez que seleccionamos la tecnología, vamos a hacer la operación en campo. ¿Y qué particularidad tiene la operación en campo para para tecnologías de detección de crack? Como cualquier otra tecnología, obviamente nuestra línea tiene que ser inspeccionable, tiene que tener sus trampas, tiene que ser de paso total. Obviamente el tipo de flujo, en función de eso vamos a seleccionar la tecnología, pero me paro en los siguientes dos. El grado de limpieza que requiere una tecnología, tanto de ultrasonido como de IMAX para detección de cracks, es mucho más exhaustivo que lo de las tecnologías convencionales. Acá nosotros necesitamos tener una limpieza muy agresiva. En muchos casos tenemos que correr muchos chanchos previos a poder correr la tecnología, o incluso acudir a limpiezas químicas para lograr que luego los sensores puedan leer correctamente este tipo de indicaciones. Y el segundo punto es la velocidad del fluido o de la herramienta. Algunas de estas herramientas cuentan con controladores de velocidad o bypass variable que dejan pasar parte del fluido a través del cuerpo, pero estas herramientas viajan en general a 1 metro, 1,5 metros por segundo. Son velocidades más lentas que las herramientas convencionales, con lo cual una corrida de una línea de 120 kilómetros nos lleva aproximadamente 24 horas. Para un ducto que opera con velocidades de flujo por encima de eso, esto impacta en la capacidad de transporte de la cañería durante la ejecución de la corrida. Es importante también tener en cuenta. Y como otro punto, para el caso de IMAX, necesita corridas de herramientas complementarias. Es decir, en este caso se van a correr las de flujo magnético transversal, para que luego el proveedor del servicio lo use como un input más en su análisis de datos, lo cual indica que para tener un único reporte nosotros tenemos que hacer más de una corrida de una tecnología. La etapa posterior, luego de haber corrido nuestras tecnologías en campo, van a tener el análisis de datos y la emisión de los reportes. Esto, por supuesto, está a cargo del proveedor del servicio. Simplemente a modo de ejemplo, traerle acá cómo se ven las señales. Tenemos cómo se ven en algunos casos las señales de ultrasonido y las señales de IMAX. Acá vemos que están los canales también de los flujos magnéticos, y se ven para el caso particular de IMAX que hay varios tipos de canales, o sea, hay distintos tipos de sensores donde van tratando de ver la señal de distinta manera para después poder clasificarla dentro de lo que puede ser SCC.
Con toda esta información, el proveedor del servicio nos va a brindar los reportes. Tenemos distintas instancias de reportes preliminares y finales, donde vamos a tener cómo fue la calidad de nuestras corridas, si estuvimos en velocidad, si el grado de limpieza fue el adecuado, si los sensores leyeron correctamente. Y además vamos a tener la clasificación de las anomalías presentes y el dimensionamiento de las mismas. También dónde están localizadas para que nosotros podamos hacer nuestra posterior tarea de verificación en campo y validación del reporte. Entonces, con toda esta información vamos a realizar las tareas de inspección y evaluación en campo y validación. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, hacer las excavaciones correspondientes. Nuevamente vamos a hacer ensayos no destructivos como partículas magnéticas para identificar si las fisuras están o no presentes, y las vamos a tratar de dimensionar mediante alguna técnica como puede ser ultrasonido o phase arrays. También en algunos casos vamos a ver realmente si la indicación está o no está, sobre todo para lo que es IMAT. En algunos casos tenemos falsos positivos, pueden haber presencia de corrosión, encontrarse alguna muesca en la cañería que puede haber sido confundida con algún defecto tipo fisura. Si nuestras indicaciones están presentes, las vamos a dimensionar y las vamos a comparar contra la especificación que nosotros sabíamos que nuestra herramienta tenía, y vamos a ver si estamos o no dentro de los parámetros esperados. Todo esto lo hacemos trabajando siempre con los proveedores de los servicios de inspección interna y retroalimentando el sistema, porque es bastante más complejo detectar fisuras que cualquier otro defecto volumétrico. Entonces necesitamos este feedback constante, decir esto era una fisura o no, y de esa manera poder ir avanzando y mejorando este proceso. Mariana, 5 minutos. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de correr inspecciones internas? Nosotros con las inspecciones internas está demostrado que podemos identificar defectos de corrosión bajo tensión, que no requiere sacar la línea del servicio y que con una única corrida yo puedo inspeccionar mayores longitudes. Yo con una inspección interna puedo hacer un tramo entre trampas que puede tener 120 kilómetros y quizás con una prueba hidráulica eso sea más complejo de realizar. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, el ultrasonido, como bien dijimos, requiere un acople líquido. El IMAT es una tecnología relativamente joven en el mercado y todavía tiene algunos ajustes en su desarrollo. La implementación requiere un grado de limpieza que muchas veces es el punto crítico, y la velocidad óptima en muchos casos también impacta o afecta parcialmente la capacidad de transporte de los ductos. También hay que resolverlo dentro de las condiciones de operaciones en las compañías. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo vemos o algunos parámetros que podemos ver con estas inspecciones internas. Acá hay un ejemplo de un ducto de 30 pulgadas, de revestimiento asfáltico, cumple todas las particularidades que mencionó Eduardo, es susceptible. En la descarga de una compresora en 42 kilómetros nos reportaron la inspección interna 70 indicaciones. De estas 70 indicaciones, 36 fueron evaluadas en campo y 34 fueron reemplazadas directamente porque estaban agrupadas, y para volver la línea a ponerla en servicio se quitaron sin evaluación. Las que se evaluaron, 22 fueron casos positivos. Acá podemos ver que encontramos colonias de CCC, indicaciones lineales, indicaciones incluso asociadas con leve grado de corrosión. Es decir, la herramienta leyó distintos tipos de morfología, funcionó, la velocidad, la calidad de la corrida había sido buena. Nosotros pudimos constatar eso. Sin embargo, posterior a haber realizado todas estas tareas de evaluación y mitigación, la línea falló en servicio. Y la falla se debió a una indicación de CCC. Entonces acá, para poder seguir aprendiendo un poco de la metodología de funcionamiento de estas inspecciones, se procedió a comparar tecnologías, ultrasonido e IMAT,
haciendo una corrida de ultrasonido en un gasoducto, cosa que, como les comenté anteriormente, necesita un acople líquido, con lo cual es muy complejo, es casi tan complejo o más que una prueba hidráulica. Hay que sacar la línea de servicio, construir su lanzador, lleva toda una complejidad adicional, pero esto nos permite realizar una comparación de tecnologías, detectar mediante la tecnología de ultrasonido si teníamos indicaciones remanentes en el sistema, y por otro lado, identificar aquellas oportunidades de mejora del proceso de la inspección interna con INMAT para líneas de ductos. TGS tiene todas sus líneas de ductos, de gasoductos, perdón, entonces lo importante es poder lograr la mejor confiabilidad con este tipo de herramientas, que son las que podemos aplicar en todo el sistema. Simplemente a modo de ejemplo, obviamente necesita una planificación, simulación y procedimientos. Necesitamos modificar nuestras instalaciones, realizar un bache líquido. En este caso particular tenía casi 1 kilómetro, el bache fue con agua. Hay que generar toda la ingeniería para lanzar todas las herramientas, porque en este caso se lanzaron 3 herramientas de sello adelante, el instrumentado y 3 herramientas de sello atrás, y después, por supuesto, recibir todo ese paquete de herramientas y volver a poner la línea en operación. Pero en nuestro caso esto nos sirvió para poder comparar señales, la corrida de ultrasonido con la corrida previa que teníamos de IMAT. Pudimos retirar las nuevas indicaciones que encontramos en el sistema y dimensionarlas correctamente, muchas veces haciendo roturas de las muestras para poder comprobar cómo lo vio cada tecnología y cómo es ese defecto en realidad. Y lo que encontramos, o lo que continuamos trabajando, lo que encontramos es que en muchos casos este tipo de fisuras, como bien mencionó Eduardo, corren intergranularmente. En algún punto se ramifican de tal manera que el ángulo con el que continúan creciendo se vuelve un poco complejo para el rendimiento de las herramientas de inspección interna. En este caso particular, en esta línea, la mayoría de las fisuras que pudimos sacar y encontrar tenían un grado muy inclinado de crecimiento. Bueno, básicamente y a modo de resumen, la evaluación y mitigación ha ido evolucionando a lo largo de los años con las tecnologías y con el aprendizaje de los eventos, porque también, como marcó Eduardo, muchas veces nos enteramos que tenemos este fenómeno en los ductos por una falla en servicio. Con lo cual tenemos que incluirlo dentro de nuestro plan de gerenciamiento de integridad y conocer las ventajas y limitaciones de cada uno de los métodos que nosotros podemos utilizar para evaluarlo, para evaluar la presencia de CCC y también posteriormente para mitigar. Este fenómeno o esta amenaza a la integridad de los ductos sigue siendo un desafío y continuamente estamos tratando de mejorar y comprender el fenómeno correctamente para poder evaluarlo y mitigarlo. Eso era un poco lo que queríamos traer hoy como complemento de la presentación de Eduardo para entender la aplicabilidad de la forma de detección en ductos de la corrosión bajo tensión. Espero que haya sido claro. Gracias. Bueno, excelentísima charla, Mariana. Bueno, seguimos. Muchas gracias, Mariana. Les quería yo comentar rápidamente que están cayendo un montón de preguntas, o sea, podemos quedar hasta las 10 de la noche más o menos, van a tener que seguir contestando los expositores, pero bueno, ahí estamos laburando con las preguntas. En este momento le están mandando por chat una encuesta, por favor tómense un minuto, que a todos nosotros de AMP y del capítulo de AMP y de TEDUC también nos sirve mucho para poder ver fortalezas y debilidades. Bueno, finalmente les cuento que en un ratito ya está empezando la ronda de preguntas y respuestas. Ya en un minuto.
Buenas tardes. AITEDUC subió un formulario para hacer una encuesta. Le pedimos, vamos a tomar unos 5 minutitos como para hacerla, para completar esa encuesta de modo que tengamos un feedback y en 3 minutos más arrancamos con las preguntas. Muchas gracias. Si les parece, voy comenzando con algunas preguntitas mientras van terminando el cuestionario. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Muchas gracias, Mariana. Bueno, empezamos con algunas preguntas para Eduardo, que dio primero en la charla. Alejandro Rosso de Trace Group nos pregunta, en un ducto que cruce bajo un lecho de agua y siendo nuevo, ¿pueden tener este problema en condiciones de líneas nuevas si es que se ha roto revestimiento tricapa? No sé si es clara la pregunta. Sería un ducto nuevo que baja, que cruza debajo de un lecho y que han detectado una falla en el revestimiento tricapa, si habría algún riesgo de SSC. ¿Estás muteado, Eduardo? Eduardo, tenés el micrófono cerrado. En principio tienen un problema que van a tener que controlar durante todo el tiempo de operación de la cañería. Nosotros lo podemos manejar con los potenciales de protección catódica, pero, o sea, si uno tiene un buen potencial de protección catódica, va a estar relativamente fuera de la zona donde se puede desarrollar. Pero lo conveniente en ese caso, si es un ducto que después ha sido por una perforación dirigida, o sea que no se puede acceder a él, es que ese tramo de cañería lo tengan aislado y controlen en forma muy ajustada al potencial que toma la cañería. Eventualmente podría hacerlo, le va a llevar un montón de años, o sea que probablemente tengan 15, 20 años por delante sin ningún problema. En general, el SSC demora un tiempo, o sea que siempre tenemos 10 años de gracia ahí. Sí, sí. Ok, tengo una preguntita de Alejandro Gince, de Ebra NA. Dentro de las fallas por stress corrosion cracking en la Argentina, ¿sabe la proporción de fallas en el cuerpo y en la zona de soldadura? ¿Hay alguna estadística de eso? En general, lo que ha habido en la Argentina es estrés corrosion cracking de pH alto. Y el estrés corrosion cracking de pH alto en general se da en la parte inferior de la cañería, lejos de la zona de fisura. Los casos que yo he visto han sido todos lejos de la zona de soldadura, perdón. No sé ustedes, Mariana, qué experiencia tenés, pero no, lo que yo he visto no, ha sido todo en el Igual. cuerpo de la cañería. Sí, los que marcaste en la estadística son todos en el cuerpo. ¿Y tienen idea por qué es eso? Porque, ¿Puede ser? o sea, vos tenés que tener el revestimiento dañado.
y tenés que tener el tema este de que en una época esté seco y en otra época esté húmedo. Entonces, en la parte inferior de la cañería, normalmente si hay agua en el medio vas a tener humedad. Y después, bueno, si se seca, de pronto en algunos lugares siempre vas a tener húmedo y en otros lugares de pronto se va a secar. Y eso es necesario por el mecanismo en el que va creciendo la fisura. Voy con otra pregunta de Diego Butrón, de Ocean Wind. Dice, ¿se usa el bitumen wrapping para prevenir el SCC o no es rentable? No sé yo qué es el bitumen wrapping. Y no sé lo que es el bitumen. Lo que está demostrado es que si yo tengo una cañería que la revisto y cuando la voy a revestir la preparación de la superficie la hago con granallado, eso le confiere una deformación a la superficie de la cañería que le da una resistencia mecánica suplementaria al inicio de la fisura. Después el tema pasa por si el revestimiento se mantiene adherido o no a la superficie. En tanto y en cuanto el revestimiento se permanezca adherido, no importa cuál es el que tengas, no vas a tener SCC. Vos necesitas que el revestimiento pierda adherencia y que el suelo y el agua del suelo entre en contacto con la cañería. Y el único que está demostrado que no ha desarrollado SCC abriéndose revestimiento es el de los revestimientos de fusion bond y de epoxi o los epoxi líquidos. ¿Por qué? Porque el epoxi líquido deja pasar la corriente de protección y tiene una característica que sufre de presión osmótica, o sea, es una membrana que puede ser atravesada por el agua. La protección catódica acelera ese proceso. Entonces, en los lugares que se empiezan a formar ampollas, que para que se formen ampollas en general tiene que haber algún problema previo de limpieza, la cañería, pero la ampolla que se va formando termina teniendo un pH muy alcalino, ya es el pH es 11-12, o sea, ya me pasé de la condición necesaria para el desarrollo del SCC. Entonces tampoco hay corrosión, el revestimiento se daña, pero no tengo corrosión, mientras no tengo corrosión dentro de la ampolla ni tampoco SCC. Bueno, vamos a hacer algunas preguntas a Mariana, así vamos mezclando un poco. Bueno, Mariana, la primera pregunta es de César Chávez de la empresa Cotemar en México y te pregunta si en la evaluación por MT se podría aplicar a alguna otra PNDS como UT o PT o son descartables. Para que estoy buscando la pregunta para ver las siglas, porque Sí, ahí ahora te la vuelvo a repetir. Eh, lo que sí, dice debe ser digamos, evaluación por MT se podría aplicar por PND apóstrofe S, ya sea por UT o por PT o son descartables. No sé, Ay, César, si te referís a la metodología de evaluación cuando ya tenemos la cañería expuesta, las metodologías para lograr que las fisuras se puedan visualizar es mediante partículas. Con esto nosotros podemos ver si la fisura está o no está presente. Luego utilizamos alguna otra técnica para lo que es el dimensionamiento, que tenga que ver con alguna técnica de ultrasonido angular o phase arrays. La verdad es que por ahí con las siglas no te pude seguir correctamente. No sé si respondí la pregunta, si no después me escribís nuevamente. Bueno, y la otra también es de César, si en el caso, digamos, de una prueba hidráulica se aplicaría 1.5 veces la presión de operación o la de diseño, aun cuando el ducto ya tenga 10 años de servicio.
Sí, en realidad no es como la presión de puesta en servicio, la prueba hidráulica no es como la de puesta en servicio, por eso marqué la diferencia para encontrar fisuras de SCC. Lo que hacemos es esta test de fluencia o prueba de pico, y lo que hacemos es llevarlo al 100% o por encima del 100% de la tensión mínima especificada. En general, para las presiones que está marcando, por ahí son las presiones de puesta en servicio. Bueno, y hago una más y después pasamos a Eduardo. Edgar de CNA, del CAC, dices que sí, en ambas charlas se hizo hincapié en el uso de partículas magnéticas para las detecciones. ¿Existe alguna técnica electroquímica que también se utiliza para la detección, como la medición de ruido electroquímica u otro similar? En realidad, para lo que es aplicable en campo, tengamos en cuenta que nosotros hacemos una excavación y hacemos una inspección en campo para lograr visualizar este tipo de fisuras. Que hacemos partículas, existen otras metodologías que ahora voy a mencionar, pero hacemos partículas para poder verlas, porque en el tipo de indicación a simple vista no las vemos en la pared del ducto. No hay muchas técnicas por ahí electroquímicas que yo conozca que se puedan aplicar en el ducto, digamos. Quizás sí son técnicas de laboratorio si tengo una probeta con una fisura. Sí existe por ahí alguna otra metodología que tiene que ver con corrientes de eddy y demás, que por ahí pueden suplantar las partículas magnéticas, pero es también para localizar esta discontinuidad, ver si están presentes y luego dimensionarlas con alguna otra metodología. Volvemos a una pregunta para Eduardo. Ricardo Odeto de Bunge nos dice: ¿en tuberías enterradas puede verse afectada la protección catódica si existen a más o menos 1 metro tendidos de cables subterráneos de media tensión? No sé si es muy no es mucho SCC, pero es interesante. No, o sea, el SCC, el fenómeno es un fenómeno eminentemente local. Entonces, yo no conozco nada de si puede haber alguna influencia o interferencia, la presencia de tensiones alternas sobre la cañería. Bueno, te hago una más a vos, Eduardo. Sabat Patiño dice: mi consulta en lo referente al aumento de probabilidad de SCC en áreas con pHs altos y neutros, en las cuales por la acción de la protección catódica se ha visto un mayor cambio químico de los suelos junto a las tuberías. ¿Es posible bajar o mitigar las probabilidades de SCC en las mismas cambiando los revestimientos o tan solo manteniendo una presión de trabajo en el rango de 45 es suficiente? Bueno, o sea, en principio uno tiene la documentación bibliográfica que va resumiendo lo que encontró sucesivamente gente que tuvo este problema y tuvo que salir al campo a tratar de manejarlo, ¿no? Entonces, el tema de la presión de operación respecto de la tensión de operación respecto de la tensión de fluencia mínima especificada, eso está demostrado. No ha habido ningún caso con cañerías operando por debajo del 46%. Entonces, si mi sistema opera, en principio tendría que estar más o menos tranquilo. Como esto lleva mucho tiempo, para desarrollarse, hay muchas de estas cosas que uno dice, bueno, sí, no lo hemos encontrado, pero pongamos 10 años, 20 años más y de pronto terminan apareciendo. ¿No? ¿Por qué? Porque está demostrado que en la mayor ciclo, mayor frecuencia de cambio de tensión de operación y mayor amplitud en las variaciones de presión hacen que las fisuras crezcan más rápido, ¿no? Entonces, uno en general desde el punto de vista de si está en el diseño de una cañería y quiere ponerse lo más alejado posible hoy, ¿qué tendría que ser? Decir, revisto las cañerías con fusion bonded epoxy. ¿Por qué? Porque no se han encontrado nunca un caso. Las de tricapa
se despegue, y si se despega puede llegar a pasar esto, y es una incógnita, ¿no es cierto? Pero no es tan sencillo. O sea, uno puede, eso, con las presiones de operación lo puede bajar. Salir a cambiar el revestimiento, de hecho lo hacemos como medida de mitigación. O sea, nosotros en muchos lugares donde se encontró corrosión bajo tensión y las condiciones eran aptas para el desarrollo, se cambió, en TGN se cambió como política pasar a cambiar el revestimiento, sacar ese revestimiento de malte asfáltico que no tenía más adherencia al suelo que la cañería, y poner un epoxi líquido como medida de mitigación ya. Pero eso hay que evaluar las condiciones de cada uno, en qué condiciones se encuentra. Gracias, Eduardo. Bueno, ahora alguna más prueba para Mariana. De Pablo Fassini. Si han tenido fallas posteriores a presiones menores que la que alcanzaron durante la presión hidráulica, es decir, al fenómeno de pressure reversal, ya sea durante la reanudación de la prueba hidráulica o en un corto plazo respecto a la prueba hidráulica. Estoy muteada. Yo digo, En nuestra está. experiencia no nos ha sucedido, conocemos el fenómeno o lo hemos leído por lo menos, no hemos tenido antecedentes de fallas por presiones reversales. Tampoco hemos ejecutado pruebas hidráulicas en zonas susceptibles como metodología de evaluación. La realidad es que los ductos, por lo menos los de TGS, es bastante complejo sacarlos de operación, con lo cual no es la principal metodología utilizada. Sí se ha utilizado en varias ocasiones, y en nuestra experiencia no hemos tenido fallas por presiones inferiores. Bueno. Luego de Javier Bravo, de Integrity Assessment Service, en el caso de ILI, UT o IMAT, ¿son capaces de detectar stress corrosion cracking superficial o deben ser grietas volumétricas para poder ser detectadas? No, necesitan tener un tamaño mínimo, como bien marqué, cada tecnología tiene una especificación y las especificaciones determinan cuál es la longitud mínima y la profundidad mínima que la grieta tiene que tener como para poder ser visualizada por la tecnología. Y son grietas, no es que tenga que ser volumétrica, la grieta puede ser intergranular, con una apertura muy, muy pequeña, pero lo que necesita tener es una longitud y una profundidad tal que genere la perturbación o que haga que las ondas reboten y puedan ser clasificadas como grietas, digamos. Alguna más yo, a ver qué tenemos. Darío Stislo de Pampa Energía nos pregunta, ¿hay alguna relación del tipo de calidad de material del caño que pueda acelerar el SSC, por ejemplo, X70 respecto a otras variantes? Bueno, eso fue estudiado originalmente y en Estados Unidos y Canadá habían identificado una firma que tenía una cantidad de casos ligeramente superior a otras, pero no encontraron ninguna que dijera, no, este acero está exento de desarrollar SSC. Hoy se considera que son todos susceptibles a desarrollar SSC. Perdón, esta pregunta es mía. ¿Hay alguna relación en cuanto a la concentración de carbono en el acero y la susceptibilidad o no? Yo tenía esa idea de como que a más X, más carbono y más susceptible. ¿No es así? No. No para el No, SSC, que yo sepa, quizás no. eso es más para fragilización por ok. hidrógeno o por alguna otra metodología de daño, pero para Debo lo que estar es confundiendo stress con eso. corrosion cracking, es una metodología de corrosión, como marcó Eduardo al principio, y todos los aceros son susceptibles a corrosión. Bien, muchas gracias. Clara.
Bueno, ahora hago otra de Alberto Tobis, de Shell Argentina. Te pregunta cuál de las dos tecnologías que comentaste para vos de inspección ILI son las más adecuadas. ¿Cuál es tu preferida, digamos, CIMAT o UTCD? Bueno, Alberto, en nuestro caso en TGS las líneas son todas de gas, con lo cual nosotros apostamos a que la tecnología IMAT tenga la mayor confiabilidad posible, pero también, como comenté, es la tecnología más joven. Quizás ultrasonido tiene más tiempo más recorrido hecho y mayor experiencia. Las dos tecnologías permiten ver grietas, y con ninguna de las dos vas a ver el 100%, todas tienen un grado de especificación donde empieza la probabilidad de, en el 90% de los casos se ve, bueno, siempre hay algo que puede quedar fuera con alguna tecnología. Sí, si son líneas de gas, apostamos a la tecnología IMAT. Si tenemos líneas de líquido, podemos correr cualquiera de ellas. Hay una, Mariana, para vos. Sí. De Franklin Sánchez, desde Ecuador. A ver, voy a decirlo lento para que se entienda porque es larga. Cuando hay SCC de pH alto o cercano al neutro, en las inspecciones directas que se realizan a sitios con falla o aún sin ella, en el sitio donde el recubrimiento está dañado, y si hay susceptibilidad y tensión, ¿la presencia de corrosión externa va a ser severa o no necesariamente? A ver, por lo que entiendo, pregunta si cuando uno espera que haya corrosión más allá de que haya SCC. Sí. Correcto. A ver. No, en general, cuando tenemos SCC de pH alto, no hay presencia de corrosión. Nosotros vemos la superficie de la cañería sin corrosión. Y cuando realizamos partícula vemos que tenemos fisuras, o sea, no tenemos un problema, pero tenemos el otro. Las de SCC de pH neutro están un poco más asociadas a la presencia de corrosión en la tubería. Pero no quita que los procesos puedan pasar en distintos momentos de la edad de la cañería. Digamos, hay tuberías que tienen 50 años en operación y quizás en algún momento la protección catódica no fue la adecuada y tuvo algún proceso de corrosión activo. Eso por ahí a posteriori se detuvo, pero creció el fenómeno de corrosión bajo tensión. En general, la corrosión bajo tensión de alto pH no tiene presencia de corrosión. Los ductos se ven en muy buenas condiciones. Perdón, quiero agregar un poquito a lo que dijo. En el SCC pH alto, cuando uno ve la cañería y dice, esta cañería está impecable, ¿cuántos años que tiene y parece nueva? ¿No? Hasta que le hace partículas magnéticas. Y normalmente hacemos partículas magnéticas porque en el campo podemos verlas fácil. Si uno hace con fluorescente en el campo es muy difícil verlo. En cambio, en las partículas magnéticas, negro sobre blanco, se ven perfectamente en el campo y son fáciles de realizar. El SCC de pH neutro en general está asociado a corrosión ligera sobre la superficie y incluso está reportado que se inician focos de corrosión que evolucionan como pitting y de pronto el pitting deja de crecer y comienza a crecer una fisura en el fondo del pitting. Pero en general el SCC de pH neutro lo que hay es una corrosión ligera, no caños severamente corroídos que uno diga, bueno, acá tengo un fenómeno de corrosión desatado en grado sum. A ver. Bueno, una pregunta que hicieron para Eduardo es si, ahora ahí te digo la persona que la hizo, Emanuel Marinaro de Pluspetrol. Si hay estadísticas de qué zonas geográficas en la Argentina tienen más presencia de estos mecanismos o en dónde ocurren, es más probable encontrar este tipo de fallas, si es que hay una sectorización geográfica. No, uno tiene que buscar eso. En la Argentina tenemos muchas zonas
donde hay climas en los que hay una temporada seca muy marcada y una temporada húmeda. En el norte, al pie de lo que vendría a ser Tucumán, Salta, Jujuy, es muy marcado que llueve en verano y en invierno es seco. Entonces, en algunos sitios, o sea, puede darse eso. Entre el sur de Tucumán, el norte de Córdoba, pasa más o menos lo mismo. En la Patagonia tenemos también, o sea, lo que pasa es que los grados de humedad cuando llueve llueve menos. Entonces uno dice, bueno, nunca llega a haber tanta agua. Entonces, pero acá lo que hay que ir a buscar después es el lugar donde de pronto hay una pequeña cañada donde cuando llueve corre el agua. Entonces uno sabe que en el fondo de la cañada es donde va a haber siempre mayor cantidad de humedad. Y donde el caño empieza a salir de la cañada va a haber un lugar donde va a salir de ese lugar que tiene más humedad en la zona más seca. Y se produce ahí. Hay que ir a buscarlo en esa zona. Por eso es lo que yo marcaba, que uno tiene que salir a caminar. Una vez que tiene dicho, bueno, en esta zona puede ocurrir, tiene que ir a buscar caminando la línea. Y dice, bueno, vamos a excavar acá, buscando esa zona. Pero tampoco es cierto que no siempre ocurre. O sea, esa es la zona donde lo que muestra la experiencia de otros, dice, este es el lugar donde la probabilidad de ocurrencia es mayor. Okay. Bien, ya estamos en horario, todavía nos quedan preguntas, pero podemos seguir un rato largo. Teresa, no sé si querés hacer un cierre o querés que sigamos un poquito con las preguntas. No, ya no nos estamos quedando con menos audiencia. Yo simplemente quería agradecerle muy especialmente a Mariana y Eduardo por las excelentes charlas, que tuvieron mucha convocatoria, que por lo que se ven las preguntas fue ampliamente satisfecha la convocatoria porque estuvieron interesados en atender y ahora hicieron muchísimas preguntas. Así que muchas gracias a ambos por las excelentes presentaciones en nombre de el grupo del Instituto Sábato y AMPP Capítulo Argentino, y otro gracias para todos los asistentes que nos han acompañado esta tarde, como en otros webinars. Quedaron preguntas pendientes, entonces para esas preguntas pendientes, el que tenga interés, vuelve a hacer la pregunta en un mail a mppcapituloargentino@gmail.com. Pueden encontrar ese mail en las convocatorias, y ahí también está, si no lo tomaron ahora. Nos escriben ahí y nosotros nos comprometemos a enviárselo al expositor que corresponda y el expositor les va a contestar. Vi que alguna persona decía que se tenía que retirar, si podíamos enviar por mail las preguntas y las respuestas. La respuesta, valga la redundancia, a ese comentario, ese pedido es no, eso no se va a hacer. No estamos registrando todas las respuestas, salvo que están grabadas. Entonces, ni más ni menos. O sea que cuando esto esté en el YouTube de AMPP o también en el LinkedIn de AMPP Capítulo Argentino, ustedes ahí podrán conectarse, verlo y escuchar la parte de las preguntas o la parte que más les interese. O sea, lo aclaro para que nadie esté esperando un mail en el que le digamos, bueno, la pregunta 1 fue tal, no, eso no. Sí, si ustedes nos mandan un mail con alguna pregunta que haya quedado pendiente, encantados de retransmitirla y de responderla. Por ahora nada más. Nos veremos en nuestro próximo encuentro y muchas gracias a los expositores. Un aplauso para ellos. Nada más. Bueno, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.